Videoteca. Presenta. El principio de género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa, los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo, sobre los planos superiores toma formas más ligeras, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación, física, mental o espiritual, es posible sin este principio. LJ en entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Toda cosa y toda persona contiene los dos elementos o principios, o este gran principio, dentro de sí, de él o de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra, toda hembra contiene también el principio macho. Si queréis entender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mentales y espirituales, debéis entender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Os precavernos que este principio no tiene referencia alguna a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas bajas, perniciosas y degradantes, que se enseñan bajo títulos antojadizos, y que son una prostitución del gran principio natural del género. Tales bajos revivires de las antiguas e infames formas del falicismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma, y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas degradadas enseñanzas que tienden hacia la lujuria, la licenciosidad y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscáis tales enseñanzas, debéis ir a otra parte por ellas, el hermetismo no contiene nada para vosotros a lo largo de estas líneas. Para el puro, todas las cosas son puras, para el bajo, todas las cosas son bajas. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. El gran séptimo principio hermético, el principio de género, incorpora la verdad de que hay género manifestado en todo, que los principios masculino y femenino están siempre presentes y activos en todas las fases de los fenómenos, en cada y todo plano de vida. En este punto creemos conveniente llamar vuestra atención al hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo en el uso ordinariamente aceptado del término, no son lo mismo. La palabra, género, se deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. Una consideración momentánea os mostrará que la palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término, sexo, refiriéndose el último a las distinciones físicas entre las cosas vivientes macho y hembra. El sexo es meramente una manifestación del género en un cierto plano del gran plano físico, el plano de la vida orgánica. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc., y sus manifestaciones son visibles en todo plano de fenómenos. En primer lugar, encontramos una clara manifestación del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones, que constituyen la base de la materia tal como la ciencia conoce ahora la última, y que formando ciertas combinaciones forman el átomo, que fue considerado hasta muy recientemente como final e indivisible. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto de una multitud de corpúsculos, electrones o iones, revolucionando uno alrededor del otro y vibrando en un grado de intensidad elevados. Pero se hace la afirmación acompañante de que la formación del átomo es debida realmente al amontonamiento de corpúsculos negativos alrededor de uno positivo, pareciendo ejercer los corpúsculos positivos una cierta influencia sobre los corpúsculos negativos, haciendo que los últimos asuman ciertas combinaciones y así, crean, o generan, un átomo. Esto está en línea con las más antiguas enseñanzas herméticas que han identificado siempre el principio masculino del género con el polo, positivo, y el femenino con el polo, negativo, de la electricidad. Ahora una palabra en este punto concerniente a esta identificación.
La mente del público se ha formado una impresión enteramente errónea concerniente a las cualidades del llamado polo negativo de la materia electrificada o magnetizada. Los términos positivo y negativo son aplicados muy erróneamente a este fenómeno por la ciencia. La palabra positivo significa algo real y fuerte cuando se compara con una irrealidad o debilidad negativa. Nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El llamado polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el que se manifiesta la generación o producción de nuevas formas y energías. No hay nada negativo respecto a él. Las mejores autoridades científicas usan ahora la palabra cátodo en lugar de negativo, viniendo la palabra cátodo de la raíz griega que significa descendencia, el sendero de generación, etc. Del polo cátodo emerge el enjambre de electrones o corpúsculos, del mismo polo emergen estos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la década pasada. El polo cátodo es la madre de todos los extraños fenómenos que han vuelto inútiles los viejos libros de texto, y que han causado que muchas teorías aceptadas desde hace largo tiempo sean relegadas a la pila de sobras de la especulación científica. El cátodo, o polo negativo, es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las formas días finas de materia conocidas todavía por la ciencia. Así que veis que estamos susticados en rehusarnos a usar el término negativo en nuestra consideración del asunto y en insistir sobre sustituir la palabra femenino por el viejo término. Y así usaremos la palabra femenino en lugar de negativo al hablar de ese polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas son que los corpúsculos creativos o electrones son femeninos. Un corpúsculo femenino se desprende de, o más bien abandona, un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Cuando el corpúsculo femenino se une con un corpúsculo masculino, ha comenzado un cierto proceso. Este nuevo átomo está compuesto realmente de una unión de los electrones o corpúsculos masculino y femenino, pero cuando se forma la unión el átomo es una cosa separada, teniendo ciertas propiedades, pero no manifestando ya más la propiedad de electricidad libre. El proceso de desprendimiento o separación de los electrones femeninos es llamado ionización. Estos electrones, o corpúsculos, son los trabajadores más activos en el campo de la naturaleza. Surgiendo de sus uniones, o combinaciones, se manifiestan los variados fenómenos de la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la atracción, la repulsión, la afinidad química y lo opuesto, y fenómenos similares. Y todo esto surge a partir de la operación del principio de género en el plano de la energía. La parte del principio masculino parece ser la de dirigir una cierta energía inherente hacia el principio femenino, iniciando así a la actividad los procesos creativos. Pero el principio femenino es el que está haciendo siempre el trabajo creativo, y esto es así en todos los planos. Por eso, todo en el mundo orgánico manifiesta a ambos géneros, siempre está presente el masculino en la forma femenina y el femenino en la forma masculina. Las enseñanzas genéticas incluyen mucho concerniente a la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de diversas formas de energía, etc., pero no estimamos conveniente entrar en detalles concernientes a las mismas en este punto, porque somos incapaces de respaldarlas con pruebas científicas, por la razón de que la ciencia no ha llegado aún tan lejos. Pero el ejemplo que os hemos dado de los fenómenos de los electrones o corpúsculos os mostrará que la ciencia está en el sendero correcto y os dará también una idea general de los principios subyacentes. Y cada año traerá otros hechos para corroborar la corrección del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación y manifestación constante en el área de la materia inorgánico y en el área de la energía o fuerza. Y se sigue así que si somos capaces de descubrir en los fenómenos de la electricidad, incluso en la raíz y fuente misma de sus manifestaciones, una evidencia clara e inconfundible de la presencia del género y sus actividades,
Estamos justificados en pediros que creáis que la ciencia ha ofrecido por fin pruebas de la existencia en todos los fenómenos universales de ese gran principio hermético, el principio de género. No es necesario que os toméis vuestro tiempo con los fenómenos bien conocidos de la atracción y repulsión, de los átomos, la afinidad química, los amores y odios, de las partículas atómicas, la atracción o cohesión entre las moléculas de materia. ¿Pero habéis considerado alguna vez que todas estas cosas son manifestaciones del principio de género? ¿No podéis ver que los fenómenos coinciden plenamente con el de los corpúsculos o electrones? Y más aún, ¿no podéis ver la razonabilidad de las enseñanzas herméticas que afirman que la ley misma de gravitación, esa extraída atracción en razón de la cual todas las partículas y cuerpos de materia en el universo tienden uno hacia el otro, no es sino otra manifestación del principio de género, que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas, y viceversa? No podemos ofrecemos una prueba científica de esto en este momento, pero examinad los fenómenos a la luz de las enseñanzas herméticas sobre el asunto, y ved si no tenéis una mejor hipótesis que funcione que cualquiera ofrecida por la ciencia física. Someted todos los fenómenos físicos a la prueba y discerniréis el principio de género siempre en evidencia.